Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues vamos a nuestra tercera charla de esta semana, incluidas también las que han tenido nuestros estudiantes hombres con los temas de masculinidades y todo lo que implica el ser hombre en el siglo XXI. Agradezco muchísimo a quienes hoy nos acompañan y nos van a estar acompañando la siguiente hora, a la licenciada López y a la licenciada Leaño, quienes han trabajado a lo largo de mucho tiempo con asesoría, seguimiento, consultoría sobre la ley Olimpia, ¿no? Y dentro de este marco que estamos trabajando de la tercera jornada interseccional desde la disidencia, violencias por razones de género, pues una de las violencias, una más, ¿no? Que hay un montón, pues una más es la digital, y a partir de este marco, posiblemente algunos de ustedes han escuchado hablar sobre la ley Olimpia, y lo que implica esta ley, ¿no? Sin embargo, también es cierto que posiblemente muchos otros ni siquiera la han escuchado y tampoco saben cómo hacer uso de ella. Pues bueno, lo que buscamos con esta charla es precisamente darles pues algunos puntos, elementos básicos de lo que es la ley Olimpia, cómo aplica, cómo generar un expediente. Y justo eso leía, perdón, en la mañana con una amiga que también hace trabajo de este tipo en la Ciudad de México, lo frustrado que estaba, porque al momento de armar el expediente no hay seguimiento, ¿no? No hay forma de darle seguimiento al caso porque la forma en que lo hicieron en el juzgado no permitió. Y esto implica asesoría particular, implica más gastos, y bueno, al final del día el sistema está diseñado para protegernos y para hacer valer nuestros derechos como ciudadanos. Sin embargo, a veces el no tener la información adecuada, los recursos, el acompañamiento pertinente de cómo pueden funcionar las cosas, pues nos llevan a no poder hacer valer esos derechos. Así que, Karen, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues yo creo que ahorita que se une nuestra segunda compañera, también será importante, no sé si quieras empezar, ¿qué es la ley Olimpia? ¿Cómo surge? Un poquito en el marco de qué es y cómo surge, ¿no? Porque la historia es un poco particular y al final del día pareciera que no nos puede pasar a nosotros, pero bueno, nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Y lo importante es que ya hay una ley y esta ley protege los derechos de las personas. Buenas tardes, pues primero que nada, muchas gracias por invitarnos. A nosotras nos encanta, la verdad, hablar de estos temas, poderlos llevar a todas partes. Siempre creemos que el acceso a la información es una de las herramientas básicas y a la vez más poderosas para toda la población. Bueno, ahorita está por conectarse Reina, que yo espero que ya pueda solucionar el problemita que tenía, para que también podamos presentar, porque tenemos una presentación. Ah, ya está por acá con Claro que sí. nosotros. Ya se está conectando, gracias. Sí. No sé si Reina quieres igual, ¿no? Decir unas palabras antes de presentar y ya que empecemos a hablar un poquito de la historia, qué es la ley Olimpia, cómo se da la ley Olimpia y ya vamos desarrollando el tema. Claro. Bienvenida, Reina. Gracias, hola, buenas noches. Hola. Pueden compartir cuando gusten, ¿eh? Porque la tienen libre acceso, ¿sale? Ok. Reina, no sé si vas a compartir. Sí, necesito un minuto. En un momento empiezo a compartir. Va, bueno, pues si quieres en lo que comparte Reina, te voy platicando un poquito de esta ley. Primero que nada, voy a empezar por especificar que no es una ley como tal, porque luego de repente surge esta controversia, ¿no? Sobre todo cuando recién empezamos a escuchar en redes sociales sobre lo que es o no la ley Olimpia. Se pensaba que podíamos entrar, por ejemplo, a Google y íbamos a encontrar un PDF en donde estaba una ley completita, en donde nos decía desde la A a la Z qué es la ley Olimpia, cómo funciona, cómo se sanciona, etcétera. Y no es así. La ley Olimpia en realidad es un conjunto de reformas
Es decir, son artículos que se agregaron a los diferentes códigos penales que existen en México en los diferentes estados, que también hay que decir, no en todos los estados está regulado el tema de la ley Olimpia, pero bueno, regresando, es un conjunto de reformas, es decir, un artículo que se agregó al Código Penal en donde ya se sancionan los delitos contra la intimidad y la imagen, que son estos delitos digitales que tienen que ver también con los delitos sexuales. Entonces, esta reforma que se hizo se le llamó Ley Olimpia porque fue un proyecto que se llevó a cabo por Olimpia, que ahorita Reina les va a contar un poquito de la historia de esta chica. Bueno, fue un proyecto que se llevó, un proyecto de ley que se llevó al Congreso, se aceptó y finalmente se llevó a cabo una reforma y se le llamó coloquialmente la Ley Olimpia porque lleva el nombre de esta chica, ¿no? Que ahorita vamos a ver un poquito de su historia. Y bueno, ¿no? Eso es la Ley Olimpia. Es un artículo que encontramos en el Código Penal, hablando de aquí, por ejemplo, de Baja California y en diferentes códigos penales de los estados, en donde podemos ver cómo se regula y se sancionan los delitos que tienen que ver contra la intimidad y la imagen, ¿no? La violencia digital, los actos de acoso cibernéticos, el hostigamiento, las amenazas, el compartir datos o información privada y difusión en general de contenido sexual. Entonces, pues eso es la bendita ley Olimpia, que también hay que decir, no, o sea, si no eres abogado o abogada y tú, o eres una persona a lo mejor especializada en estos temas y entras al Código Penal, pues a lo mejor tampoco vas a entender de qué va ese delito y mucho menos vas a saber dónde buscarlo, ¿no? Entonces, empezar por ahí, que no es una ley como tal, sino que es una reforma que se hizo a nuestro código. Y no sé si, Reina, quieras empezar un poquito con el contexto para ir desarrollando. Sí, vamos, bueno, voy a ir a empezar a hablarles acerca de, como ya les comentó mi compañera Karen, esta reforma a la ley, ¿no? Por así decirlo, a los códigos penales, en donde pues nos habla acerca de la ley Olimpia, la define como violencia digital, actos de acoso, hostigamiento, amenaza, vulneración de datos e información privada, así como la difusión de contenido sexual, como pueden ser fotos, videos o audios sin consentimiento a través de las redes sociales, atentando contra la integridad, la libertad, la vida privada y los derechos principalmente de las mujeres. En alguna otra ocasión, cuando nos tocó visitarlos y platicarles esta conferencia, ahora sí que en persona les comentábamos un poco acerca de pues este contexto, ¿no? De qué es la ley Olimpia, cómo podemos encontrarla en, pues ahora sí que en las normativas, en las regulaciones de ley y pues cómo atentaba contra la dignidad y la vida privada de las personas. Y hacíamos mucho hincapié también acerca de que pues la ley Olimpia, como ya lo comentó mi compañera, es una propuesta de ley, es una reforma a lo que ya existe de esta misma, en este mismo Código de Procedimientos Penales, de la que puede hacer uso pues cualquier persona que sea víctima de esta vulneración a sus derechos. Entonces nos gustaría iniciar con eso acerca de pues la ley Olimpia, como ya lo comentamos, que no va a ser una ley como tal, que a lo mejor si pues buscamos en alguna normativa en particular, pues va a ser difícil que podamos encontrar así como tal la ley Olimpia, pero sí podemos encontrar regulaciones a la ley en las que se habla de este delito de violencia digital. Entonces, vamos a seguirles hablando un poquito al respecto, especialmente entrando ya más en tema sobre pues qué fue lo que aconteció y cómo es que estos delitos que vamos a nombrar como delitos contra la intimidad de la imagen vienen a reformar los códigos penales de diferentes estados de la República.
Como ya lo estuvimos comentando, pues en este conjunto de reformas legislativas se viene a reconocer la violencia digital y a sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de delitos digitales, también conocidos como ciberviolencia. Les platicamos un poco acerca de que pues anteriormente, cuando las mujeres eran víctimas de algún delito relacionado con su intimidad sexual, en donde bueno, el delito fuese, digamos, difundido o el hecho fuese propagado a través de redes sociales o de internet, se les hacía pensar o sentir a las mujeres y en general a las víctimas que lo que les estaba pasando pues no era real, no era válido, no les afectaba ahora sí que en su vida cotidiana, pero ahora la ley Olimpia pretende dignificar lo que están viviendo estas víctimas y pues reconocer lo que viene a nombrarse ahora como ciberviolencia. Y una de las principales consignas de quienes solicitaron la ley Olimpia era lo digital es real, porque si bien aun cuando sucede todo esto en las redes sociales, no significa que no tenga afecciones reales en las víctimas y en pues en las consecuencias de haber sufrido este delito. Entonces, bueno, aquí no sé si gustes tú agregar algo, Karen, en la parte de los delitos. Sí, como les decía, este delito está previsto en el Código Penal para el Estado de Baja California. Hay que también tener en cuenta que, bueno, nuestro sistema penal es un mundo, ¿no? Y de repente también puede ser un poquito escabroso poder entender cómo funciona, de que de repente escuchamos Código Nacional, Código Penal para el Estado, cómo funciona esto, ¿no? Nosotros tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales que funciona para todo el país. Y ese, pues, es un código que no cambia en ningún estado y tiene que ver con los procedimientos, cómo se llevan a cabo los procedimientos en el sistema penal. Y tenemos un código penal para cada estado, ¿no? En este caso tenemos un código penal para el estado de Baja California. Es aquí en donde vamos a encontrar los delitos que se encuentran tipificados, es decir, que se encuentran previstos, escritos en un código y que pueden ser sancionados por lo mismo, porque se encuentran previstos en un código. Este delito nosotros lo encontramos en el artículo 175 sextis, que ahí fue donde quedó esta reforma que se hizo al código y quedó como delitos contra la intimidad y la imagen. De repente también el nombre es un poco como que no nos imaginamos tal vez que lo vamos a encontrar con ese nombre en el código. Queremos buscar a lo mejor violencia digital o violencia sexual y no lo vamos a encontrar por ese nombre definitivamente. Entonces también aclarar un poquito eso. Más adelante vamos a ver el artículo completo. Entonces por el momento lo voy a dejar nada más hasta ahí. Muy bien, como ya les íbamos platicando, nos interesa que tengamos parte del contexto histórico, pero también político en el que surge esta iniciativa de ley por parte de pues, la autora Olimpia Coral Melo. Este contexto es que, bueno, Olimpia Coral Melo es una mujer mexicana, estudiante de la licenciatura en Derecho del Estado de Puebla, y ella vivió la difusión de un video íntimo a través de una red social por parte de su expareja sentimental, con quien llevaba más de 8 años de relación. Difundió a forma de venganza sin su consentimiento el video. Y pues bueno, aquí se los ponemos nosotros bien resumidos, siempre les digo lo mismo, ¿no? Como es más sencillo contar la historia cuando pues ahora sí que somos únicamente espectadores, pero Olimpia Coral Melo vive esto cuando, como comentó, cuando ella era más joven y pues pasa por una fuerte racha de depresión por la humillación y la violencia que vivió en su ciudad natal. Ella además está de sobra comentarlo, pero era una excelente alumna y tenía un gran reconocimiento dentro de la comunidad universitaria
ya que la estudiante tenía un gran desempeño en el debate y en la oratoria, entonces esto fue utilizado como herramienta también para ejercer mayor violencia sobre ella, y ahora ya no era la alumna prodigio de la licenciatura en Derecho, sino era la gordibuena del video porno, ¿no? Era la forma en la que la exponían y la humillaban. Entonces, bueno, la Olimpia tuvo varios intentos de suicidio después de esta exposición que vivió en redes, y posteriormente se da cuenta de que lo que ella estaba viviendo era algo que no se encontraba tipificado dentro de los códigos penales, ni nacionales ni estatales, y que no encontraba una forma de poder denunciar o solicitar a las autoridades el acceso a la justicia, ¿no? Así fue como ella comienza a delimitar una iniciativa de ley en la que pues considera que sería de vital importancia reconocer los derechos de las víctimas, ya que, pues, como ya lo comenté antes, lo digital es real, y el hecho de que ella haya sido víctima de una exposición en redes nada más no significa que eso no tuviera consecuencias reales en su vida, en su escuela, en su trabajo, con su familia. Entonces, esto es un breve resumen de lo que seguramente tuvo que vivir Olimpia Coral. Su historia es muy conmovedora y hay bastantes entrevistas que le han hecho donde ella relata a mayor detalle su historia. Entonces, bueno, a causa de este hecho se comenzó una iniciativa donde ella reformó el Código Penal de su estado y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que se incluyera el concepto de violencia digital ya tipificado. Y pues bueno, ella inició en el estado de Puebla, incluyendo, ahora sí que proponiendo esta iniciativa de ley, y hoy por hoy la ley Olimpia se encuentra regulada a nivel nacional. Entonces, lamentablemente, ella tuvo que vivir este hecho, ¿no? Traumático, para poder darnos acceso a la justicia hoy por hoy a todas las personas. Entonces, este es un poquito del contexto de lo relacionado con la ley Olimpia, pero en realidad les exhorto a que puedan darse una vuelta, a lo mejor ahí por redes sociales o en cualquier otro espacio de contenido digital donde se comparta esta información, y es una historia muy enriquecedora, muy interesante. Ahora bien, me gustaría que esta parte se las compartiera a mi compañera Karen, porque habla acerca de por qué Olimpia no pudo denunciar a su agresor, y es algo muy, muy interesante que sería importante que conociéramos. Sí, bueno, aquí les puse una información de lo que dice la estadística, ¿no? Que al menos 9 millones de mexicanas han vivido o han sufrido ciberacoso. Entonces, ¿por qué a lo mejor, ¿no? Nos preguntaríamos, ¿por qué no vemos entonces tantos casos llegando a la fiscalía, o tantos casos, o por qué no vemos ningún caso que ya haya tenido a lo mejor una sentencia, o por qué no vemos tanta participación en estos casos? Bueno, hay que decir, primero partiendo, por ejemplo, en el caso de Olimpia, ella no pudo denunciar a su agresor. Entonces les voy a explicar un poquito de por qué fue que no pudo denunciar a su agresor, y por qué hay muchas mujeres en la misma situación de Olimpia que posiblemente nunca van a poder denunciar a su agresor. Bueno, hay un principio en nuestro sistema de derecho que dice que la ley no es retroactiva. Esto quiere decir que a ninguna ley se le va a dar retroactividad en perjuicio de persona alguna. Cuando Olimpia fue víctima de este delito, no se constituía como un delito, no estaba escrito en ningún código penal. Entonces, este principio nos dice que si hay algo que no está escrito en un código penal, no importa si después de que se cometió el delito ya se encuentra tipificado, no vamos a poder denunciar a esa persona, porque se creería injusto que alguien sea sentenciado por algo que no estaba prohibido en ese momento. Si bien tal vez el delito del que fue víctima Olimpia hoy está regulado, y quizá en el pasado se pudiera haber encajado quizá en la pornografía infantil, pues Olimpia ya era mayor de edad
cuando vivió este delito. Entonces tampoco podía encuadrar en este delito, que es lo que ha sucedido con algunas chicas que han denunciado y son menores de edad. Al no haber otro delito que realmente encuadre en lo que vivieron, pues lo mandan a pornografía infantil y es así como se sanciona, ¿no? O se investiga el caso. En el caso de Olimpia, pues ella no pudo hacer nada por este principio que habla de la no retroactividad de la ley, que también hay que decir que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque habrá momentos en los que sea muy bueno tener esta cláusula, digamos, de que la ley no sea retroactiva, pero habrá otros casos como el de Olimpia que nos genere disgusto al saber que el agresor de Olimpia nunca va a poder tener este proceso, ¿no? Que merecía porque al final el que no haya sido un delito no quita que para Olimpia haya sido pues, un capítulo muy oscuro en su vida, que haya sufrido, además de burlas, bullying, acoso, que ella haya intentado incluso quitarse la vida en varias ocasiones y que pues incluso su familia también haya sufrido mucho por este delito, ¿no? Pero bueno, esa es la razón por la que ella no pudo denunciar, que la ley pues no es retroactiva y es algo que hemos visto en muchos casos también que han sido mediáticos, que de repente no entendemos si está tan claro el daño que se le causó a la víctima. Desafortunadamente, aunque vivamos violencia, no siempre esa violencia va a poder ser tipificada, ¿no? Todavía necesitamos hacer muchísimo trabajo de por medio para que eso suceda, pero bueno, sin importar que ella no haya podido denunciar a su agresor, ella inició este proyecto y lo llevó hasta que el día de hoy pues ya tengamos ahora sí el delito consolidado y podamos todas las demás mujeres denunciar. Así es, y justo considero que en este tipo de delitos en los que se ve atentada la dignidad sexual de las personas, hay mucho estigma todavía, mucho estigma social que engloba, ¿no? La apertura que se puede tener tanto a nivel cultural para que las víctimas puedan pues denunciar y compartir sus testimonios también y hacerles saber a otras víctimas que no están solas, que no son las únicas que están viviendo esto. Y también porque lamentablemente, como lo hemos compartido antes, las víctimas que sufren este tipo de delitos suelen ser muy estigmatizadas y muy revictimizadas y se piensa que están viviendo la situación o el delito que están viviendo por su propia responsabilidad. Entonces, al menos en nuestra experiencia como pues profesionales en atención de la violencia, siempre se tiene que ser muy cauteloso en la forma en la que se atienden estos temas y más allá de buscar pues no sé, la compasión con la víctima o la empatía, ¿no? Es pues simplemente estar abiertos a escuchar y a respetar el testimonio, porque sí, en estos casos se puede vivir mucha violencia emocional, digital, económica en ocasiones, ¿no? Las víctimas se pueden ver vulneradas incluso en el espacio laboral o educativo y lamentablemente como es un tema de delitos sexuales, suele haber mucho tabú, ¿no? En estos sentidos. Entonces, pues seguimos trabajando en este tema de la violencia digital. Aquí vamos ya a entrar un poquito a el proceso de la denuncia. En nuestra experiencia en la atención de mujeres sobrevivientes de violencia, hay diferentes modalidades para poder presentar una denuncia cuando se trata de un delito de violencia digital o por delitos contra la intimidad sexual. En este caso, nosotras tenemos experiencia o conocemos al menos 3 tipos de denuncia. Yo se los voy a mencionar muy rapidito porque me gustaría que Karen pudiera profundizar un poco más, que ella es la expertise en el área jurídica, pero de momento hemos trabajado con la denuncia presencial, que es la que seguramente, lamentablemente, algunos de nosotros hemos vivido cuando somos víctimas de algún delito, que es pues ir a visitar al Ministerio Público, la fiscalía que nos quede más cerca o según el delito del que hayamos sido víctimas.
En este proceso de denuncia presencial hemos identificado que lamentablemente las víctimas suelen vivir pues mucha revictimización, pueden tener largas horas de espera, en ocasiones no se garantiza la atención de la víctima, entre otras razones. Por lo mismo, la Fiscalía habilitó otras modalidades para la denuncia, entre las cuales se encuentra, por ejemplo, la denuncia digital, misma que se puede realizar a través del portal de la Fiscalía. Ahorita mi compañera Karen les va a hablar un poquito más de eso. Y también está la denuncia telefónica. Por otro lado, si ustedes están siendo víctimas de algún delito y ya tienen algún proceso jurídico iniciado, también pueden llevar a cabo su denuncia por escrito, que lo ideal es que sean asesoradas por algún profesional jurídico que les pueda indicar cómo llevar a cabo este escrito. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría que mi compañera Karen, que es abogada, les pudiera platicar un poquito más del proceso de denuncia en el caso de los delitos por ley Olimpia. Las dejo con ella. Ok, bueno, como decía Reina, pues nosotros hemos estado en el acompañamiento directo a víctimas sobrevivientes de violencia. Y si bien hay que decir, este es un delito nuevo, la verdad es que las fiscalías no están lo suficientemente preparadas aún hoy en día, a tiempo ya de la reforma. No están avanzando los procesos como deberían y ahorita vamos a hablar un poquito de ese tema. Pero bueno, en este acompañamiento sí descubrimos algunas cosas que me parecen importantes al momento de decidir cómo denunciar, cosas importantes para mantenerte en el proceso y para que a lo mejor tu caso pueda avanzar un poquito más. Lo primero que pues siempre voy a recomendar es que tengas un acompañamiento jurídico. Es decir, cuando tú vas a denunciar, tú tienes derecho a tener una asesora o asesor jurídico, que es diferente a la figura del defensor. Cuando tú estás siendo acusado de algún delito, entonces tú buscarás a un defensor. Cuando tú estás siendo víctima de algún delito, tú tendrás una asesora o un asesor jurídico. ¿Por qué? El fiscal, que es quien está a cargo de tu caso, es quien va a tener, digamos, la batuta del caso. Es quien se va a encargar de apoyarte, de investigar y de llevar todos los procedimientos necesarios. El asesor jurídico al principio solamente era como un coadyuvante, alguien que le decía al fiscal, mira, yo creo que podríamos irnos por este lado, o yo encontré esta ley, o digamos que asesoraba un poquito en el proceso y claro, asesoraba a la víctima. Hoy en día el asesor jurídico sí tiene un papel un poquito más importante, justo porque se ha encargado de capacitarse en temas de acompañamiento, ¿no? Y ha buscado actualizaciones, o al menos en su mayoría hemos buscado actualizaciones que nos permiten ya no ser simples coadyuvantes, ¿no? Sino también, ¿no? Intentar tener como la batuta de este caso al lado de los fiscales. Pero bueno, eso es lo primero que yo recomendaría, siempre ten un acompañamiento y seguramente habrá personas que se pregunten como, bueno, pero si yo no tengo dinero para contratar un abogado, ¿cómo le hago? Hay que saber que por lo menos en el tema de violencia contra las mujeres ha habido muchas reformas muy importantes aquí en México, sobre todo. Ha habido casos muy representativos de México que llegaron a esferas internacionales y gracias a las sanciones que tuvo el Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana, tiene ciertas responsabilidades bien específicas. Y bueno, yo sé, esta conferencia no es para que hablemos de esos casos que la verdad sí están muy interesantes, pero me voy a saltar un poquito toda esa información para decir que simplemente estas políticas públicas que están el día de hoy en México sí garantizan, escúcheme, sí garantizan que el Estado tenga la responsabilidad, la obligación de darte representación jurídica, acompañamiento psicológico y acompañamiento social en un caso cuando eres víctima de algún delito de violencia, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de violencia por razones de género. Entonces, sí, el Estado tiene esta obligación, pero muchas veces el problema es que nosotras
o nosotros también, no tenemos la información, no tenemos acceso a esta información, ¿no? Que por eso decía al principio, nosotras creemos que el acceso a la información es una de las herramientas más poderosas, porque si yo sé que tengo derecho a esto, entonces yo voy a exigirlo, ¿no? No simplemente porque lo quiera, sino porque es una obligación del Estado proporcionármelo de manera gratuita. Aquí en Tijuana existen instituciones que deben dar esa representación gratuita, pero al ratito esa información le voy a pedir a Reina que se las dé porque ella es la experta en esa área. Pero bueno, eso es lo primero que yo recomendaría, ¿no? Tener este acompañamiento porque no solamente es importante la representación jurídica, sino este acompañamiento psicológico le va a permitir a una víctima poder continuar con su proceso una vez iniciado. Son procesos muy duros en los que desafortunadamente la revictimización es algo que prevalece. Siempre que tuve algún acompañamiento con alguna víctima, traté de ser lo más honesta posible en el tema de la revictimización. No lo vamos a poder evitar, vamos a intentar evitarlo. Hay herramientas que he aprendido a lo largo de este acompañamiento que funcionan para disminuir esa revictimización, pero desafortunadamente no estamos en un momento en México y en Baja California o en Tijuana en el que realmente podamos evitar esa parte, ¿no? Por la falta de perspectiva de género, la falta de empatía y pues también, ¿no? La falta a veces de hacer un trabajo bien hecho. Pero bueno, hablando ahora de los procesos de denuncia que existen, como bien mencionaba Reina, existen varias formas de denunciar y muchas veces nosotras o nosotros como ciudadanos pensamos simplemente que la única forma de ir a denunciar es ir a hacer 10 horas de fila a la fiscalía hasta que alguien nos quiera atender y nos trate de mala gana y si quiere, pues le dé continuidad a mi asunto. Hoy en día, pues tenemos algunas otras modalidades que me parece muy importante mencionar, no solamente porque sean alternativas para no ir inmediatamente a la fiscalía, sino porque en gran medida pueden evitar este tema de la revictimización y definitivamente cada caso de violencia debe tratarse de manera única, dependiendo del contexto y la interseccionalidad de cada víctima. Es decir, hay que ver el contexto de vulnerabilidad en el que se encuentra una víctima, las características de esta víctima y también el tipo de delito que estemos denunciando. Habrá delitos, por ejemplo, cuando hablamos de una violación, en donde se quiera hacer la denuncia inmediatamente, en el que, claro, ¿no? Va a ser muy importante que la víctima se realice ciertas pruebas inmediatas que van a servir como medios de prueba y que es muy importante que se hagan lo más pronto posible. En esos casos, por ejemplo, tenemos la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, que también muchas personas no saben que las fiscalías se dividen también por unidades que son especializadas en cada tipo de delito, ¿no? Pero bueno, ese también ya es otro tema. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de un delito como un delito digital, como lo es todo lo que tenga que ver o esté relacionado con la ley Olimpia, hay otras formas. Por ejemplo, mencionaba Reina, existe la denuncia digital, que es una manera muy sencilla de denunciar. Nos metemos a la página de la fiscalía, entramos a la denuncia, nos va dando una serie de indicaciones, llenamos, damos un resumen rapidito, luego nos arroja un folio, hacemos una llamada telefónica y le damos continuidad a nuestra denuncia. Nos dan una cita y nos presentamos ya directamente con cita a la fiscalía y seguimos nuestro proceso. Está también, ¿no? El ir presencialmente, que les digo, solamente lo recomiendo en casos pues que sea verdaderamente urgente realizarse ciertas pruebas. Y existe también una forma de denunciar por medio de un escrito, que de hecho para mí siempre va a ser el medio más recomendable si tú tienes un asesor o asesora, que lo hagas por escrito. ¿Por qué? Porque lo que tú plasmes o tu abogado plasme y presente en ese documento no va a poder ser cambiado. Es decir, toda tu narrativa se va a quedar tal cual. Muchas veces también cuando vamos a denunciar y nos toman nuestra declaración, pues de repente he escuchado a víctimas que dicen, es que yo no dije eso, o yo no lo dije de esa forma, o yo lo dije un poco más fuerte y aquí parece como si no hubiera sido nada. Entonces, definitivamente la forma de denunciar por escrito me parece una de las mejores, las formas más seguras para que le den continuidad a tu asunto y para que no cambien ninguna palabra. Ahora, algo que también es muy importante, además de elegir bien el proceso por el que vamos a denunciar, que como les digo, en estos casos, cuando hablamos de ley Olimpia, yo no recomiendo que vayamos directamente a la fiscalía. Me parece revictimizante, innecesario
y he visto muchas compañeras y compañeros que, abogados o abogadas, que lo primero que hacen es lanzarse a la fiscalía. Yo no lo recomiendo porque hay que ver que si la víctima trae un daño emocional fuerte y exponerla otra vez a esa revictimización en la fiscalía, pues puede ser contraproducente para ella, cuando perfectamente podemos hacerle una denuncia por escrito o podemos hacer una denuncia digital, ¿no? Que incluso ella la puede hacer desde casa. Pero bueno, también algo muy importante que hay que saber en estos procesos de denuncia es que aunque hay delitos que se persiguen por oficio, es decir, estos delitos que la fiscalía está obligada a dar continuidad aun cuando la víctima no le esté dando continuidad al asunto, hoy en día es de repente raro que realmente le den esa continuidad cuando la víctima no está constantemente dándole seguimiento al asunto. Esto lo digo porque me ha tocado muchas veces que, por ejemplo, me contactan para una asesoría y de repente me dicen, es que hace un año hice una denuncia, pero no me han vuelto a hablar para darle seguimiento. Y entonces de repente le pregunto, ¿tienes pruebas? Y ya me empieza a contar, no, pues tengo capturas, tengo eso, tengo lo otro, y ya le pregunto, ¿las presentaste en fiscalía? Y me dicen, no, no sabía que tenía que presentar pruebas, nadie me dijo que tenía que presentar. Y le dije, ¿te volviste a presentar? No, pues no me han vuelto a llamar. Entonces, bueno, nadie tiene la responsabilidad de saber información que corresponde a las fiscalías o a los profesionales en esas áreas dar a las personas, ¿no? El hecho de que una víctima no se haya presentado en un año a la fiscalía porque no le dijeron, no la hace responsable a ella de que no haya un seguimiento, ¿no? Más bien, quien la atiende es quien tiene que darle esa información de, oye, si tú no estás aquí, no sé, a lo mejor por lo menos una vez al mes dándole seguimiento a tu asunto, yendo, por ejemplo, a tu evaluación psicológica, yendo o viniendo a aportar pruebas, pues no se le va a dar continuidad a tu asunto. Deberíamos poder ser así de sinceros, pero pues las fiscalías no lo hacen. Entendamos también que están sobrecargadas, no es una justificación, pero bueno, ¿no? Sí es importante decir, hay que darle continuidad a nuestro asunto. Una vez que denunciamos, hay que estar ahí, no hay que esperar a que nos marquen, y también hay que preguntar, ¿no? Si no sabemos qué sigue, hay que preguntar, oye, ¿qué sigue de esto? ¿No? ¿Me vas a dar una solicitud de algo? ¿Tengo que volver a presentarme? ¿Tengo que presentar testigos? ¿Qué pruebas puedo presentar? Etcétera. Aquí es muy importante también, me gustaría agregar que cuando hablamos de delitos que a veces no tengamos un medio de prueba o incluso que lo tengamos también, ¿no? Pero esta clase de delitos que generan una afectación psicológica que, bueno, creo que todos los tipos de violencia generan ya de por sí una afectación psicológica. Entonces, estos casos generalmente van acompañados de una solicitud de evaluación psicológica, es decir, un peritaje psicológico. Este peritaje psicológico es para que tú hagas una cita en psicología, ahí mismo en fiscalía, y posteriormente te hagan una evaluación para ver cuál es tu afectación relacionada con el delito que tú estás denunciando. Aquí me gustaría aclarar porque muchas personas piensan que si en esa afectación no sale no sale un daño relacionado con ese delito. ¿Por qué? Porque a veces las víctimas tuvieron un buen acompañamiento, a lo mejor tuvieron un proceso terapéutico y bueno, cada víctima es diferente, ¿no? Habrá quienes no generen una afectación, habrá quienes generen más afectación o habrá quienes en una evaluación no se note esa afectación, ¿no? Entonces, muchas veces cuando vemos ese resultado negativo, ya pensamos que en nuestro caso no va a proceder, no va a funcionar. Básicamente ya sentimos que la sentencia va a salir en nuestra contra. Ok, esta evaluación psicológica va encaminada a la reparación del daño psicológico que pudiste sufrir por ese delito. No necesariamente tiene que ver con la sentencia. Tampoco digo que no vaya a estar relacionada, porque si, por ejemplo, sale una afectación, pues también, ¿no? Serviría como una especie de medio de prueba del asunto, de decir, hay una afectación relacionada con el delito que se está presentando. Pero si sale negativa, pues solamente quiere decir que a lo mejor la parte de la remuneración económica que corresponde al daño emocional de la víctima, pues tal vez no se va a dar, ¿no? Pero una cosa es la sentencia, una cosa es el juicio, el caso,
y la resolución de ese caso, y otra cosa es esta evaluación psicológica, ¿no? Que ya tendrá otras implicaciones. Pero es importante decirlo porque muchas veces ya cuando vemos el resultado negativo, pues ya nos desanimamos. Y también decir, nosotros podemos ir en contra de este peritaje y presentar un peritaje propio y otro contraperitaje y así nos podemos ir, ¿no? No necesariamente tenemos que aceptar todo lo que la fiscalía dice. Pero bueno, también hay que decir que en estos procesos, como en todos los procesos en donde hay alguna víctima de violencia, siempre lo digo y me gusta recalcarlo, lo que es justicia para mí puede no ser justicia para otra mujer o para otro hombre o para otra persona en general. Entonces, es importante decir que si para la víctima el otorgar el perdón o el recibir una compensación económica o el que no tenga acceso a la persona a dar una remuneración económica o salir bajo fianza o que ella lo quiera arreglar en un procedimiento abreviado, es decir, en que el juicio no dure tanto y sabes qué, a mí dame tanto por la reparación del daño y ya que lo dejamos, está bien, ¿no? Porque muchas veces nos sentimos jueces queriendo juzgar a las víctimas por aceptar algún trato, alguna compensación o porque no entendemos simplemente por qué hace lo que hace. Hay que entender siempre que cada víctima viene de un contexto súper diferente y que sufrir un delito así tiene consecuencias diferentes para cada víctima, ¿no? Entonces es muy importante saber que cada una tendrá una manera diferente de interpretar lo que es justicia para cada una. Bueno, hay otras formas de hacer a la mejor justicia, incluso que a lo mejor no tengan que ver con directamente llevar un proceso jurídico, un proceso penal, que por ejemplo puede ser simplemente yo no quiero denunciar, pero quiero que bajen mi contenido. Aquí les voy a dar como un pequeño tip que he investigado que se puede hacer, no en todas las páginas, hay que decirlo. Digo, yo no soy dueña de ninguna página, ¿no? Entonces no puedo dar la cara por cada página que existe, pero sí les puedo dar el tip de que en las páginas generalmente en la parte de abajo, por ejemplo, si es Facebook, trae condiciones de avisos de privacidad o algún apartado que tenga que ver con la privacidad. Si ustedes le dan clic ahí, generalmente va a venir algún correo o algún tipo de contacto para contactar justamente a esta página. Lo que ustedes pueden hacer si quieren que alguien baje el contenido que está en alguna página, pues obviamente sin su consentimiento, es buscar en el código penal de su estado donde está sancionado este delito, copiar a lo mejor el artículo, enviar un mensaje a esta página y decir, en mi país o en mi estado está penado, es un delito esto que estás haciendo de compartir, bla, 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 y necesito que lo bajes inmediatamente, ¿no? Y por lo general, pues, sí ha habido casos en que las páginas los borran inmediatamente, ¿no? Como les digo, no es algo que pueda afirmar en todas las páginas, pero creo que como respuesta inmediata es algo que podríamos probar. Ahora, antes de hacer esto, sí les quiero también decir, si van a hacer un proceso de denuncia o si no saben si lo van a querer hacer en el futuro, tomen captura de absolutamente todo, porque algo que pasa inmediatamente con las víctimas de este delito es que obviamente se entiende, quieren borrar absolutamente todo, ¿no? Que no quede rastro de esas fotografías, de esta información. Entonces, algo que sí les recomiendo es que antes de tomar cualquier decisión, tomen captura de absolutamente todo, si pueden tomar video de la pantalla, de audios, de amenazas que les hayan mandado, de los perfiles que estén publicando, todo, 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 antes de tomar cualquier decisión, tómenle foto, guárdenlo para que en el futuro decidan ustedes qué hacer con esa información, ¿no? Porque luego es más difícil cuando lo borran, que ojo, no es imposible, porque en estos procesos se involucra la policía cibernética, que eso ha sido algo por lo que estos casos han tardado tanto en salir. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos el conocimiento de quién es la persona que está publicando, no sabemos en dónde se encuentra, entonces pues tiene que entrar otro tipo de mecanismo a ayudarnos a encontrar, por ejemplo, la ubicación exacta, el lugar de donde se publicó esa información.
Entonces, en esos casos, pues obviamente tarda y además que es un delito nuevo y pues bueno, nuestras autoridades no están lo suficientemente capacitadas hoy en día. Además, cuando se empezaron a sancionar estos delitos, por ejemplo, en Baja California y en otros estados, todo se mandaba a Ciudad de México porque era un delito nuevo. Entonces, la mayoría de las carpetas que se iniciaron, por ejemplo, aquí en Tijuana, se mandaron a Ciudad de México. Entonces, obviamente esto era una problemática en cuanto a la temporalidad, pero bueno, ¿no? Es importante que sepan esta información de no bajar el contenido inmediatamente para que luego que decidan qué hacer con ese contenido, pues puedan tomar la decisión que mejor les convenga, ¿no? En caso de que sí quieran llevar un proceso de denuncia. Y bueno, hay otras formas de denunciar que, como les digo, justicia será lo que para mí represente una verdadera justicia de acuerdo al daño que sufrí. Y bueno, está también la denuncia a través de redes sociales, ¿no? Que muchas veces la vemos a través de colectivas, de páginas que se dedican precisamente a denunciar este tipo de violencias. Me gustaría que a lo mejor Reina les platicara un poquito más, ya que ella está un poquito más involucrada con ese tema. Sí, si bien es otra parte del acceso a la justicia social, es visto también como una forma de hacer conocer los nombres y los delitos cometidos por los agresores. Esta nueva parte del activismo en redes donde se comparten pues la denuncia o el delito o por ejemplo, me ha tocado ver en varias ocasiones copia de su denuncia de fiscalía, foto del agresor y un relato de lo que les tocó vivir. Y claro, pues hacen evidente el no acceso a la justicia, ¿no? Las víctimas. Entonces, considero yo que pueden haber muchas opiniones respecto a esto de las denuncias en redes sociales, pero sin duda es importante que cual sea nuestro criterio en este tema, lo emitamos atravesando la perspectiva que puede tener una víctima que ya debe estar cansada del no acceso a la justicia, de la negativa por parte de la autoridad, entre otras situaciones que seguramente le habrá tocado vivir y que es, pues, digamos así, su última alternativa, ¿no? Esto de las denuncias en redes sociales. Entonces, ya estamos casi en tiempo de cerrar, por lo que, bueno, no sé si ibas a comentar esta parte de la pornografía y el turismo sexual de personas menores de 18 años, Karen, antes de que pasemos a otro tema, pero ya nos quedan unos minutitos casi para ir cerrando. Ok, rápidamente, si quieres, nada más Sí, rápidamente. adelante. Esto en realidad, nada más para especificar, ya lo había comentado antes, pero cuando estamos hablando de una persona que vivió este tipo de delito, hombre o mujer, pero que estemos hablando de que todavía no cumple la mayoría de edad, que son 18 años, este delito va a encuadrar en pornografía y turismo sexual de personas menores de 18 años, ¿no? También para no confundirnos de que, ¿por qué mi delito no entró como la ley Olimpia, delitos digitales, delitos contra la imagen? Bueno, si tienes menos de 18 años, tu delito tiene que ser tomado como pornografía. Así es un agravante en este caso. Entonces, ya para ir cerrando, como les comentaba, es importante para nosotras como asociación civil mencionar que uno de los grandes logros para alcanzar esto de la ley Olimpia fue justo el activismo colectivo, la toma de los espacios públicos y la exigencia por parte de la comunidad feminista a lo largo del país, lo que hizo que las autoridades, las y los servidores públicos voltearan a ver este tema, este fenómeno de la ciberviolencia o la violencia digital como algo necesario de atender. Entonces, bueno, aquí se atiende a la sororidad con las víctimas y a reconocernos todas y todos como potenciales víctimas también, ¿no? Porque, como ya lo hemos compartido antes, nunca sabemos cuándo podemos ser víctimas de un delito digital
Entonces, pues hay ahora muchas modalidades para intervenir y pues ahora sí que hacer uso de este contenido de redes sociales que no tiene que ser necesariamente consensuado, porque lo primero que se le dice a las víctimas es, ay, pero ¿por qué mandas esas fotos? Que es tu culpa, es tu responsabilidad el haberlas mandado. Asume las consecuencias de tus actos, pero justo compartíamos en otras ocasiones que nos ha tocado escuchar varios testimonios de víctimas en las que, por ejemplo, hackean sus cuentas personales y les roban el contenido íntimo de sus conversaciones, y pues ahora son personas extorsionadores que seguramente ni siquiera las conocen, quienes están pidiéndoles dinero o algún video sexual, entre otras situaciones, para extorsionarlas y no publicar este contenido. Entonces es esa la premisa inicial, el reconocernos todas y todos como potenciales víctimas para que comencemos a solidarizarnos y empatizar un poquito con este tema de la violencia digital. Ahora sí, ya para cerrar, me gustaría dejarte este tema de la victimización, Karen, para que podamos ir encuadrando todo lo revisado hoy. Ok, rápidamente porque sé que ya nos queda muy poquito tiempo. Pero bueno, el tema de la victimización, nada más quería abordarlo desde un área que, por ejemplo, Olimpia fue una víctima, a pesar de que no pudo formar parte de un proceso penal, no pudo sancionar a su agresor, igual, fue una víctima. Ella estuvo en un proceso de victimización en el que fue expuesta a muchísima violencia, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que no importa si alguien puede o no denunciar, siempre hay que buscar la manera de reparar ese daño, ¿no? Si bien no se puede a través de un proceso penal, es importante ver de qué otras maneras se le puede ayudar a la víctima, no como a Olimpia, que pues desafortunadamente todas nuestras autoridades fueron violentos incluso con ella también y la revictimizaron más allá de poder ayudarla. No sé si te podrías ir a las sanciones nada más para terminar con en ese tema. Ok, y como les decía, bueno, aquí es donde pueden encontrar cómo son las sanciones a la ley Olimpia, a los delitos digitales. Como podemos ver, las penas van de 1 año de prisión a 6 años. Y pues aquí tenemos también, ¿no? Como la multa equivalente y será agravado dependiendo de ciertas situaciones, ¿no? Si ustedes quieren saber un poquito más de este tema de las sanciones, pues pueden ir al Código Penal para el Estado de Baja California y buscar el artículo 175 sextis y poder leer un poquito más a profundidad este artículo. Y también mencionar, como les decía, existen instituciones que deben y pueden apoyarlas y apoyarlos también, porque también existen instituciones que están destinadas a delitos cometidos contra los hombres, pero bueno, se sabe que este delito es más afecta más, en su mayoría afecta a las mujeres y es por razones específicas, ¿no? Del género femenino. Pero bueno, existen estas instituciones, ya ahorita pues ya estamos cerrando, pero no sé si quieras agregar algo, Reina. Sí, rapidito nada más para que no se vayan sin la información. Como ya se los comentó Karen, hay instituciones destinadas específicamente para la atención de este tipo de delitos y donde deben existir las y los servidores públicos capacitados en perspectiva de género para incidir cuando alguna mujer u hombre está siendo víctima de este tipo de violencias. En este caso, en el Instituto Municipal de la Mujer, en el Instituto Estatal de la Mujer, en el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Baja California, en el sistema DIF municipal de Tijuana también pueden ser acreedores a alguna asesora jurídica, a la información, ahora sí que todos los servicios de asistencia social que ofrece el Estado a las personas que son víctimas de algún delito. Entonces, en este caso, yo sí les invito a que se acerquen a alguna de estas instituciones en caso de que lo llegaran a necesitar. Voy a volver a repetir los nombres solamente para efectos informativos. Puede ser InMujer Municipal, InMujer Estatal, Centro de Justicia para las Mujeres de Baja California o CEJUM, puede ser el DIF municipal
Y, por ejemplo, también está la Comisión de Atención a Víctimas, que es la CEAV. Ahí también pueden recibir atención mujeres, hombres, adolescentes, víctimas de algún delito o violencia. Y pues en este caso ya por nuestra parte sería todo. Estamos cerrando justo en tiempo, pero sí queríamos hacer hincapié en estos datos que son obviamente más relevantes. Bien, Karen y Reina, pues muchísimas gracias. Creo que aun cuando es muy poco tiempo para hablar del tema, nos han dejado un panorama muy amplio y yo creo que me gustaría solamente, para ir cerrando, como bien indican, tenemos claro entonces que cualquiera, bueno, lo voy a poner desde este panorama. El detalle está que no estamos denunciando, que no estamos denunciando este tipo de situaciones porque conocemos un montón de casos, ¿no? Un montón de casos donde el ex, la ex, donde el amigo que se molestó y que tenía información la compartió, que abrió cuentas falsas en Facebook, en Instagram o en otras páginas que exclusivamente que se dedican a otras situaciones, están abriendo cuentas con tu información personal, con tus fotografías, y que a veces solamente queda en el mal sabor de boca, que solamente queda en la angustia que viven la familia, porque algo importante aquí que hay que considerar es que cuando alguien es víctima de la violencia digital, no solamente es la persona a la cual están compartiendo la información, ¿no? Su foto, su video o cualquier otra cosa, sino también es todo el círculo cercano que se ve afectado por la situación que vive la víctima, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser muy sensatos, muy sensibles y sensatos ante esta realidad, darle el valor realmente, porque si bien es cierto que todos los tipos de violencia los hemos normalizado, también estamos normalizando este tipo de violencia. También lo estamos considerando como, ay, bueno, es normal, ahora con esta moda de las redes sociales es normal. No, no es normal que alguien agarre tu información y la comparta. Y como bien lo dijiste, Reina, es tu culpa, no es culpa, no es tu culpa. Tú confiaste en la persona a la cual le compartiste la información y esta persona no tiene ningún derecho de compartir tu información que le hayas compartido. Que te hicieron un hacker en tu cuenta, también, ok, cierto, hackearon mi cuenta, ¿no? Pero también estas personas que a veces, yo he conocido casos donde el compañero del salón de clase es el que hackeó las cuentas de los o las compañeras y a partir de ahí obtuvo toda la información, ¿no? De tan cercano, ¿no? Es que como mi amigo me pudo haber hecho esto, bueno, pues te lo hizo, ¿no? Entonces, todo esto que a veces normalizamos y que debemos comenzar a considerar, ¿no? Que debemos comenzar a considerar, a denunciar, a ponerle nombre, a señalarlo, porque al final del día eso nos va a permitir ir poniéndole el valor concreto que necesitan este tipo de violencias. Pues yo de entrada quiero agradecerles y me gustaría pues alguna última recomendación que le pudiéramos dar a nuestros estudiantes, al público que nos va a ver, que nos está viendo ahorita o que nos va a ver después, ¿no? Si lo voy a hacer, ¿cómo lo puedo hacer mejor, ¿no? O cómo cuidar en ese sentido, ¿no? Ya es difícil en esta era digital, pero al final del día es, ¿qué recomendaciones finales nos pueden aportar para el tránsito de información o compartir información o para dar el seguimiento a una situación de violencia como esta? Sí, mira, primero que nada, algo que, mira, yo que soy maestra le digo a mis alumnos y alumnas, hay mucha información en Internet y no es que no sea valioso y bueno que hoy en día exista tanta facilidad para informar, pero desafortunadamente cuando hablamos de leyes, hay que leer mucho para entender y para de verdad poder procesar, ¿no? Estas cosas o estas reformas o poder saber qué herramientas realmente nos convienen. A veces vemos cosas en redes sociales y las damos por hecho en lugar de investigar un poquito más. Cuando ustedes quieran saber información realmente certera, váyanse a la ley, porque lo que pueda aplicar para un estado puede no ser aplicable para Baja California. Y desafortunadamente es así y existe una razón de que las leyes sean así, ¿no? Que ahorita nos vamos a poner a profundizar en eso. Entonces, lo que yo les recomendaría es que siempre que se vayan a informar, busquen fuentes que sean reales, que tengan realmente
sustancialidad, busquen en las leyes, busquen en los tratados internacionales o busquen asesoría personalizada. Nosotras tenemos una página que se llama Mujeres contra la Violencia. Nos pueden enviar un mensaje si necesitan algún tipo de información, con todo gusto les vamos a estar respondiendo, o pueden acercarse a alguna persona de su confianza. Pero no se queden nada más con lo que vean en redes sociales. También decirles, sí son lentos los procesos, sí estamos todavía en pañales en estos temas, pero no dejen de denunciar. Yo les prometo que sí se puede. Definitivamente creo que la diferencia la hace tener un buen acompañamiento, una buena abogada o abogado, un buen psicólogo y psicóloga, un buen equipo de trabajo que te esté sosteniendo y que realmente te permita terminar con este proceso, ¿no? Que es tan difícil. Recuerda que aunque sea un abogado o abogada gratuita que te dé el Estado, es una responsabilidad del Estado. Entonces, no importa si estás pagando o no, es tu derecho tener esa representación, es tu derecho poder preguntar y es tu derecho que siempre te representen de la forma más digna y más protectora a tus derechos humanos. Entonces, bueno, yo creo que me quedaría con esa reflexión. Así es, a mí me gustaría también ya igual para cerrar con mi aportación final, el recordarles que, pues bueno, todas y todos tenemos derecho a vivir, expresar y disfrutar de nuestra sexualidad según la preferencia que deseemos, pero lo que no es válido es transgredir, limitar o dañar el ejercicio de la sexualidad de otras personas. Entonces, en este caso, la ley Olimpia viene a generarse por la falta de respeto, ¿no? Entre el ejercicio de la sexualidad de los otros. Y yo sí creo que es importante que siempre tengamos presente el consentimiento de los demás y el deseo en toda la actividad sexual que estemos realizando, y también que estemos constantemente informadas e informados en materia de violencia contra las mujeres, de violencia de género, de cómo puedo atender, responder o incluso actuar si conozco a alguien o estoy siendo víctima de algún tipo de violencia, porque lamentablemente mucho se dice sobre la violencia, pero poco se comparte genuinamente desde la información y la empatía. Entonces yo os invitaría, en este caso, mi reflexión final sería que siempre tengamos a la mano la información, porque no sabemos cuándo podemos ser víctimas de algún delito o en su defecto cuándo podemos conocer a alguien que la necesite, y pues qué mejor que estemos ahí para atenderle, ¿no? Entonces, pues por mi parte también sería todo, y muchas gracias por el espacio nuevamente aquí con ustedes. Al contrario, gracias Karen, gracias Reina. Pues bueno, pues aquí está un poquito de la información de este conjunto de reformas que hemos denominado Ley Olimpia y que nos van a respaldar en relación a todo lo que tiene que ver con violencia digital. Muchísimas gracias. Los invitamos a continuar viendo las reflexiones que tenemos en esta semana. El viernes es la última y por ahí estaremos en el canal hablando acerca de todos estos acosos callejeros. Muchísimas gracias, estamos en contacto. Buenas noches. Bye, buenas noches.